Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a leerlo de nuevo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Queremos, Dios, pedirte que nos ayudes, que nos sigas orientando, que nos sigas guiando, que nos sigas sanando, que nos sigas ayudando en todas las áreas, Señor amado, pues tú eres nuestro buen pastor. Bendícenos esta noche, Dios, a través de tu palabra. Ilústranos, Padre, cuál es tu voluntad. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. A propósito de lo que hemos estado haciendo estos últimos días, estas semanas, con respecto a lo que es el trabajo de la obra, quiero detenerme unos minutitos para que en primer lugar podamos ver sobre todo cómo en primer lugar se extorsionaron, se arruinaron aquellas cosas que Dios había hecho, y no se arruinaron, no se distorsionaron porque Dios las hizo mal. Se arruinaron porque el hombre fue el que arruinó las cosas que Dios había hecho bien. Me refiero al caso de los primeros hombres, Adán y Eva. Cuando Dios hizo su creación y en particular hizo a los primeros seres humanos, Dios los puso en el jardín. Lo conocemos muy bien esto. Y aparte de ponerlos en su jardín, hermanos, les otorgó pues reglas, leyes, que en este caso sería lo que el Señor les dijo que ellos tenían que hacer, es decir, someterse a lo que Él les indicaba. Pero es de esa manera como se arruinan las cosas, por medio de la desobediencia. Viene, en este caso, pues aquello que Dios había hecho para que los primeros seres humanos vivieran una vida entera. Yo me atrevo a decir una vida eterna en esta tierra, pero se coartó aquello por la desobediencia. Y esto no solo trajo, por supuesto, hermanos, sería la ruina para los primeros desobedientes, sino que trajo la ruina para toda su descendencia. En este caso, todos los descendientes de Adán nos tocó ser alcanzados por su pecado, y como dice Pablo, que por la desobediencia de uno entró el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres. Dicho de otra manera, nos mató a todos. Pero bueno, hubiese sido que ahí terminara el asunto, como bueno, murieron y eso es todo. El asunto de la
de la creación de Dios con respecto al hombre, hermanos, es más delicado por el hecho de que esos hombres que pecaron, esos primeros padres, eran hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Es decir, no eran como pudiese ser las demás creaciones, como los animales, los pájaros. Y cuando hablo de la creación a la imagen y semejanza de Dios, estoy hablando de que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y en ese caso era bastante difícil lo que sucedió, porque no solo el hombre moría y morían todos sus descendientes, sino que cuando se habla con respecto a la muerte del hombre, es una muerte eterna. Dicho de otra manera, no hay forma de que sea como le toca a un animal, pues que el animal muere y hasta ahí llegó. Porque el animal pues no tiene lo que es la fórmula de creación que Dios hizo con el hombre. Entonces, en este caso se volvió difícil para Dios, digámoslo de esa manera. Y en esa condición que cayó la raza humana, la condición de muerte, y por ende esa muerte lo llevaba a vivir eternamente en lo que es la condenación, porque eso es importante señalar y aclararlo. Por eso es que dice, la paga del pecado es muerte. Pero cuando dice la paga del pecado es muerte, lo que está diciendo es que el ser humano no muere en el sentido que se puede entender. Se acabó, como dice, se muere el león y ahí terminó. Se murió el perro, ahí terminó y ahí se hizo polvo. Pero el hombre tiene un alma. El ser humano tiene una composición espiritual. Y en ese caso, hermanos, eso es lo que nos tocaba a todos. Pero Dios, en su misericordia, por su amor, trajo el plan de salvación. Lo que, bueno, se llevó a cabo a través de su Hijo. Dios tuvo que, hermanos, dar ese plan de salvación o ese camino nuevo que dice Hebreos, que es el que trajo Cristo, para que ese ser creado escapara de lo que era la condenación eterna. Y en esto lo que nosotros vemos es que Cristo, a través de su muerte, o más bien Cristo al venir, hermanos, y establece en primer lugar los 3 años de ministerio, es esa la misión de Dios por medio de su Hijo, sacarnos de lo que es el camino de la perdición, para que pudiéramos retomar una vez más la vida que es la que Él originó allá en el jardín del Edén. Y en este versículo que leíamos es lo que concibe con esto que estoy tratando de decir. Ahí es donde dice el Señor, porque está diciendo el versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos. Y está refiriéndose a Zaqueo. Zaqueo es la persona que diríamos está como manifestando en sí la raza humana en este preciso momento.
que está hablando el Señor, porque Zaqueo era un hombre que estaba repudiado por su conducta o por su vida vendida a lo que no era Dios. Es decir, Zaqueo era un hombre que le servía al imperio. Y en esa condición era un hombre totalmente repudiado, no solo de los judíos, sino que era un hombre que por esa condición pecaminosa también no tenía esperanza. Y esa es la razón por la cual el Señor viene y dice acá: yo vengo pues a salvar este tipo de personas, a estos que ya están repudiados, a estos que ya no tienen espacio en ningún lado, a estos que el día que se mueran no es cierto que van para el cielo, sino que van para la condenación eterna porque están perdidos. A eso es que yo vengo a salvar. Y luego que el Señor, hermanos, al morir y resucitar, delegó entonces lo que nosotros conocemos como la gran comisión a sus discípulos. Entrenó a 12 hombres, les transmitió lo que era el mensaje de salvación, les instruyó de la mejor manera por 3 años y medio, para que luego de que él ha concluido con su ministerio personal, los discípulos tomaran, en este caso, la batuta, como decimos, tomaran la responsabilidad de llevar a cabo lo que conocemos nosotros en Mateo y en Marcos, la gran comisión. Es ahí donde luego que resucita el Señor, les dice: id y predicad este evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Esto es impresionante cómo Dios, a través de los mismos hombres ya rescatados, los mismos hombres ya redimidos, Él les otorga este privilegio, esta comisión, y no es otra cosa sino un privilegio, como dije hace un momento, porque aquellos que, en el caso de los primeros discípulos, aquellos que estaban en las tinieblas y que estaban prácticamente becados para la condenación eterna por sus pecados, son redimidos y luego asignados a esta misión de lo que vemos ahí en Mateo, como decíamos, en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, dice: id. Y esto fue lo que ellos empezaron a hacer. Llevaron el mensaje. Usted se recuerda que luego de que el Señor les encomendara, los capacita, dándoles el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran tener las herramientas para poder llevar la gran comisión. Vemos que ellos despegaron, hermanos. Despegaron. Usted se recuerda cuando, por ejemplo, Pedro empezó a predicar luego de que fue investido por el Espíritu Santo, y predicó
y empezó diríamos, a surgir aquellos nuevos creyentes que creyeron al mensaje que ellos proclamaban, que ellos predicaban. Por ejemplo, se nos dice que cuando Pedro predica en esa ocasión se convirtieron 3,000 personas. Y luego Pedro va a regiones ahí cercanas de Judea. Y luego Felipe, años después, diríamos, dada la persecución, va Felipe a Samaria y hay un mover de Dios. En Samaria se convierten la mayoría de samaritanos, diríamos no todos, porque siempre hay quienes no, y se convirtieron. Fue un impacto tremendo que llevó más bien Felipe a Samaria. Y aparte de Felipe, vemos cuando Pablo tiene su conversión, estas personas fueron expandiendo la semilla, fueron como los sembradores de la palabra y tiraban la semilla, como lo expresa el Señor, a diferentes tierras. Y de esa manera, a estas alturas, hermanos, ya van 2,000 años. Y créamelo que ese ha sido una victoria, un tremendo logro, lo que Dios ha hecho por medio de los mismos hombres redimidos. A estas alturas llevamos 2,000 años de lo que es la proclamación del evangelio. Esto quiero decirle que han sido millones de personas que han sido rescatadas por el mensaje del evangelio, el que lleva como ofrecimiento Cristo, el Salvador de los hombres. Han habido durante estos 2,000 años grandes avivamientos. Han habido durante estos 2,000 años, hermanos, por ejemplo, se habla de la ola del Espíritu Santo en lo que, aparte de los primeros años de la iglesia, la ola del Espíritu Santo sobre las naciones europeas, asiáticas, y qué diríamos en otros continentes. Y se dice de alguna manera a través de la historia que esta ola o esta palabra o este evangelio llegó a estos lugares recónditos del mundo, como serían estas regiones donde nosotros vivimos. Se dice que, de acuerdo a los historiadores, que vinieron misioneros a estos lugares. Se piensa o se cree, hay algunos nombres de ellos todavía, que eran misioneros americanos. El evangelio llegó porque, por ejemplo, fíjese que toda lo que fue la persecución de la iglesia en Europa permitió esa persecución, que los que tenían este mensaje de vida para los muertos, para los hombres en pecado, permitió que esa iglesia perseguida pudiera emigrar hacia lo que ahora nosotros conocemos como Estados Unidos. Los primeros barcos que atracaron en el Atlántico, en Nueva York, en toda esta costa de este lado, ahí venían los misioneros y llenaron
del evangelio a Estados Unidos, y muchos de ellos eran personas influyentes, eran personas que influían tanto con el evangelio porque la mayoría de ellos traían esa semilla acá a América, como nosotros, o como se le llama Norteamérica. De ahí empezaron ellos incluso a armar lo que fue su constitución política a través de los principios de la palabra. Es decir, tenían gran influencia. Es decir, eran hombres que pesaban lo que decían, que eran escuchados, y muchos de ellos políticos también, que lograron en esa coyuntura el dar como un paso importante en hacer una constitución basada en principios de la palabra. Dicho de otra manera, lo que es esta nación que estoy mencionando, sus raíces no son raíces católicas, no son raíces mormonas, no son raíces. Sus raíces de esta nación del norte, sus raíces es el evangelio. Sus raíces son el evangelio que trajeron esos misioneros huyendo de las persecuciones de Europa y lograron salir, pero todo es un propósito de Dios. Y así, de ahí, de ese lugar, se dice que hace no menos, o por ahí, por unos 100 años, aparecieron algunos misioneros del mismo país del norte, por este lado de Oriente, y empezaron a predicar la palabra no hace mucho. Y esta parte de Oriente fue la que fue más visitada por los misioneros americanos, porque los americanos han tenido ese llamado, han tenido ese compromiso, y realmente han sido especialmente usados por Dios para expander el mensaje del evangelio. Pues lo que estoy concluyendo es que nos llegó por fin a nosotros también. Tenemos, diríamos, pongamos números redondos, 100 años de que nos alcanzó también el bendito mensaje del evangelio. Y bueno, para no ir muy largo, cuando yo estaba muy pequeño y que apenas tenía un poquito de razón, me recuerdo que, dado que yo soy de Oriente, del país, me recuerdo que las misiones, los que decían que eran evangélicos, era una cosa, hermanos, me recuerdo que mi familia les tenía miedo. Decían, en primer lugar, mi abuela me decía, eso es del diablo, me decía. Ese es el diablo, yo creía eso. Pero las consecuencias y dificultades que pasó esa gente en el oriente del país, los apedreaban, los mataban, hermanos. Pero a estas alturas, aún con todas las desventajas y con todas las no aceptaciones de esos misioneros que llegaron a este país por un promedio de unos 100 años, por ahorita, hermanos, a esta fecha nosotros tenemos la bendición de que nuestro país y Centroamérica y todo lo que son los entornos de otros países acá latinoamericanos, hermanos, se conoce el evangelio de Cristo. Damos un amén, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se conoce el evangelio de Cristo. Pero a lo que quiero ir concluyendo es que qué bueno es Dios, hermano. Su misericordia es tan grande de que tuvo que sacrificar a su hijo
porque solo por medio del sacrificio de su hijo es como el hombre que falló en el Edén o en el jardín, ese hombre que pecó y que la paga del pecado era muerte. Solo a través de la sangre preciosa del Cordero era la única manera como los mortales, los que teníamos el destino de la muerte eterna, pudiéramos ser rescatados. Y es maravilloso, por otro lado, de esos hombres, de esas mujeres, hermanos, que fueron obedientes para tomar lo que era el compromiso de llevar el evangelio. Es impresionante que ellos no se rehusaron. Es impresionante que ellos no dijeron no. Es, hermanos, tremendamente importante ver que asumieron el compromiso. Porque cuando, por ejemplo, Pedro, ustedes se recuerdan que le dijo el Señor: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y sucesivamente. Y las 3 veces que le dijo: pastorea. Dicho de otra manera, toma tu compromiso. Lleva adelante esta luz que es la que salvará al mundo de tinieblas. Hazlo. Y lo hicieron ellos. Nosotros conocemos que como seres humanos siempre anteponemos las cosas de Dios. Como seres humanos, usted no me puede decir que somos así tan obedientes para decir sí, Señor, cuando Él les dice: id y predicad este evangelio. No me diga que tenemos esas actitudes de ser fielmente obedientes a lo que el Señor, por lo general, por nuestra naturaleza, no es tanto así. Pero es impresionante ver a estos hombres que no dijeron no, a estos hombres que empezaron a romper, hermanos, brecha en terrenos terriblemente copados de demonios. Es impresionante ver estos hombres que navegaban, que llevaban el evangelio. Por ejemplo, ver el ministerio de Pablo. Es, hermanos, impresionante ver llegar, por poner un nombre de algún lugar, Corinto. No había un lugar donde llegaran estos misioneros o estos apóstoles donde ellos fueran aceptados, donde el evangelio fuera, hermanos, recibido. No conocían el evangelio. Lo que conocían eran los dioses, las religiones. No era fácil llegar a una ciudad como Corinto, a una ciudad como Éfeso, donde quien era el dios ahí era Diana de los efesios. Y el que tocara a Diana de los efesios, bueno, usted ve lo que le sucedió a Pablo. A Pablo estuvo a punto de morir a causa de, hermanos, ir en contra de lo que era Diana de los efesios. Dicho de otra manera, entrar en esos terrenos terriblemente cerrados, en esos lugares, en esas culturas totalmente paganizadas, totalmente alejadas del conocimiento de Dios, no era sencillo. No era sencillo. Pero la obediencia de estos hombres a su compromiso los llevó ahí. Y rompieron, hermanos, brecha. Rompieron, instalaron, fundaron ministerios tremendos. A tal grado que usted se recuerda, era tanto el impacto de este evangelio que los mismos asiáticos decían:
estos hombres trastornan las ciudades. Estos hombres hay que matarlos. A tal grado que el tal Demetrio en Éfeso o sí en Atenas o en Éfeso, sí, el tal Demetrio que tenía negocio de los templecillos, hermanos, agitó a la multitud para que mataran a los. Dicho de otra manera, no ha sido fácil el expander el mensaje del evangelio. No ha sido sencillo. Han habido hombres y mujeres que han estado durante estos 2000 años dispuestos a llevar este mensaje para que otros se salven. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es maravilloso ver, sobre todo el amor de Dios para salvar al perdido y esa disposición de esos hombres para decir sí, aún en medio de las circunstancias que se empezó a expandir el evangelio. Es impresionante. No los detenía nada. Pablo decía: yo de nada hago caso, y yo no golpeo al aire, golpeo mi propio cuerpo. Y sucesivamente había una pasión por expander el mensaje. Y decía Pablo: yo no quiero trabajar a donde ya se ha predicado, yo quiero llevar el evangelio a donde no ha llegado. Y esas eran las maneras de cómo ellos llevaban a cabo lo que era la siembra de la semilla. Cuando uno en el espíritu puede leer el libro de los Hechos, puede leer las cartas en el espíritu, porque en la carne uno solo lee, hermano, es como leer el periódico. Pero si en el espíritu nosotros leemos todas esas, hermanos, intrepideces de esos hombres, uno dice: tremendo. Uno se ve nada. Uno se ve miserable en cuanto a cumplir estos compromisos. Pero eso es lo que ellos hicieron. Y le puse el ejemplo de los primeros misioneros que vinieron acá a este país. No les fue bien, pero no tiraron la toalla, pero siguieron predicando el evangelio. Y por eso es que en este país, aunque sean hermanos, aunque no sean creyentes, las personas en la boca tienen a Dios. Todos, hasta quienes no le dicen Dios le bendiga, bendiciones. Pero eso no ha sido, hermano, regalado. Ha sido el esfuerzo. Damos un amén, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ha sido el esfuerzo de hombres que han sido intrépidos y no han dejado de sembrar, de tirar la semilla. Bendito Dios por esas personas. Ahora, nosotros estamos en escena ahorita. Nosotros estamos en escena. Este es el tiempo nuestro. Y como este es el tiempo nuestro, yo no sé, hermanos, yo no sé qué piensa usted de esto. Yo no sé qué pensamos nosotros más bien de esto del evangelio, de que si será necesario que yo lo haga o que lo haga el otro. Yo no sé cómo es que conceptuamos nosotros ahora el compromiso de llevar el ir y predicar este evangelio. Por ejemplo, cuando yo digo que esta es nuestro tiempo, esto es nuestro momento, yo quiero, hermanos, aunque pues sí no podemos compararnos casi que en muy poco en esas intrepideces de los hombres
que abrieron brecha, de aquellos hombres que les decían en las piras de fuego: renuncia, renuncia, retráctate de tu fe. Y aquellos hombres decían: no nos retractamos de la fe, porque no hay otro nombre dado a los cielos, dado a los hombres, por el cual los hombres puedan ser salvos. Los hombres no los detenían las llamas. Pero, hermanos, por lo menos nosotros estamos, digo, haciendo algo. Y ya es algo. Peor fuera nada. Así que, en el caso de que hemos llevado a cabo lo que es esta actividad, pues que no es una cosa sencilla. Es un hecho que si tan solo una alma se hubiera salvado. ¿Sabe este versículo que leíamos, 19:10 de Lucas? ¿Sabe usted que aquí a quien el Señor está buscando la alma no de un grupo de personas aquí? El Señor está buscando el alma de un hombre que se llamaba Zaqueo, que era publicano. Y esa es como lo atacaron los fariseos. Le dijeron: ¿cómo puede ser que estés con ese pícaro, con ese malvado, con ese pecador? Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es decir, el Hijo del Hombre, a través de ese evangelio, hermanos, allá le falta las 90, ahí tiene las 99, y deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Ese es el evangelio de Cristo. Bienaventurados aquellos que toman en serio y con gran compromiso lo que ahora nos corresponde a nosotros hacer. Bienaventurados, dichosos aquellos que vamos, hermanos, y que no nos quedamos quietos para llevar a cabo también la parte que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, si un alma hubiese sido la que se hubiese salvado ayer, antier, hubiéramos generado fiesta en los cielos. Amén. Una, ¿verdad? Una. Y felicito al hermano Carmona, que ya está congregándose. Dios le bendiga. ¿Verdad? Hermanos, un alma sería suficiente para que se generara una fiesta en los cielos. Pero no hubieron uno, hubieron muchos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Todo el día fue cosecha tras cosecha, cosecha tras cosecha y fiesta tras fiesta. Por esas personas que han tomado en serio, primero, esas personas que son obedientes al ir, y que en este caso no pueden ser leones como en el caso de Pablo, que pasaba por selvas donde se lo podían comer los leones, ¿verdad? En este caso pues hay leones de dos patas, leonas de dos patas, es decir, el mismo ser humano, pero hemos llevado, hemos tocado, hemos orado, hemos pedido, y el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que Dios nos está permitiendo disfrutar. Esto es lo que Dios nos está permitiendo disfrutar. Ahora, los hermanos que han sido espontáneos para decir heme, como dijo Isaías, heme aquí, yo quiero ir. Los hermanos que siempre han sido espontáneos, es decir, en lo general, quiero decirles, ustedes están haciendo
lo que Dios mandó hacer a los discípulos hace 2000 años. Y vea cómo es Dios. Como el Dios nuestro es el mismo de hace 2000 años, nuestro Dios sigue respaldando a los obedientes. Amén, amén. Nuestro Dios sigue respaldando a los obedientes. Porque Él es el mismo, Él no cambia. Él lo que quiere es como aquel hijo que decíamos la vez pasada, o que dice el 21 de Mateo. Le dijo: hijo, ¿vas a ir a trabajar a mi viña? Le dijo: sí, papá. Y no fue. Y le dijo al otro hijo: hijo, ¿vas a ir a trabajar a mi viña? Le dijo: sí. No voy, pero arrepentido fue. Hermanos, qué importante es esa actitud de, por último, decir: no, hombre, si a mí, en primer lugar, es un privilegio que no me lo merezco, que mi lengua sea lengua de vida, que mis pies sean ahora pies para la gloria de Dios. Es lo que dice la Biblia. Dice: hermosos los pies que anuncian las buenas nuevas. Damos un amén. Hombre, ¿cómo puede ser? Dice que usted ha andado regalando tarjetas, que está todo refrigerio, que buses, que esto, y que usted ojalá no se haya estado quejando diciendo: ay, que mucho pisto, ay, que no sé qué, que me costó, que ahora ya estoy cansado. Ojalá no sea de esos usted. Ojalá usted dígale: gracias a Dios, porque aún con mi miseria tú me usaste, tú hiciste la obra, me diste la fuerza, me diste la pasión para también yo llevar a cabo lo que tú has encomendado desde hace miles de años. Así que sintámonos por lo menos dentro de ese grupo obediente, de ese grupo que toma en serio las cosas de Dios. Y claro, hermanos, yo voy finalizando. Y claro que siempre hay desobedientes. Por ejemplo, si preguntáramos de todos los que nos congregamos acá, y la idea no es que se sienta mal, la idea es de que nos examinemos. La idea es de que reflexionemos. Si preguntamos de todos los que nos congregamos acá, si todos nos involucramos, si todos aprovechamos estos espacios que no son muy seguidos para poder mover las aguas, si todos los aprovechamos, no es así. Hay unos que se quedan solo, hermanos, observando los movimientos. Hay unos que se quedan más bien en la crítica. Hay otros que dicen: no, yo no tengo tiempo. Hay otros que dicen que lo hagan otros porque yo no tengo esa actitud. Siempre hay un hijo que dice sí y no va. Siempre hay un hijo que dice no y arrepentido va. Ojalá no sea usted de esos que estuvimos metidos por 2 meses en este caso, porque Dios honra a los que le honran y Dios nos honró. Quiera Dios usted haya sido de esos que ha estado metido y que por lo menos si no se le convirtió el invitado, usted debe sentirse satisfecho que usted fue obediente. Y ya no se diga si fue convertido su invitado. Pero el hecho de ir a tocar una puerta y que ese que tocó esa puerta le tiró la puerta en la cara, usted siéntase satisfecho. Usted diga: yo fui, papá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted diga: yo lo hice. Siéntase satisfecho. Pero no sé cómo se sentirán aquellos solamente espectadores. Ustedes fijan unos, por ejemplo, los partidos de fútbol, ¿verdad? O cualquier otro deporte. Los que están en la gradería son los que más gritan.
Dale, pamado. Pero están en la gradería nada más viendo el partido. Pero qué bonito es jugar el partido, ¿verdad? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué bonito es jugar el partido. Ser uno de los que, hermanos, nos fajamos para la gloria de Dios. Y aún con angustia. Porque, por ejemplo, si hablamos de testimonio, vamos a tener un montón de testimonios que nos pasó esto, que no funcionó esto. Pero siéntase satisfecho que estamos dentro del grupo de los obedientes. Siéntase satisfecha, hermana. Siéntase, pero ojalá no sea del grupo de los espectadores. Eso sería tremendo. No ande llorando, no ande llorando. Si usted está dentro de los obedientes, y fue a tocar puertas y empujó y invirtió, y de donde no había le pedían los hermanos, deme pisto para pagar acá, y usted se metía y dio hasta la de las tortillas. No se queje, alabe a Dios, porque dijo el salmista: fui joven y hoy estoy viejo y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Dios no nos va a dejar, no nos ha dejado. Dios siempre nos ha bendecido. La gente que más le mete la mano a la bolsa, esa es la gente que más bendice Dios. Pero esa gente que ahí anda, que huyéndole al otro que le va a pedir los 10 centavos, esos viven en miseria. Esos a veces ahí andan deseando hasta, hermanos, hasta una gaseosa. Siéntese satisfecho de estar dentro de los obedientes, porque ahora es el turno nuestro. Aquellos ya pasaron. Y le voy a decir una cosa. Yo no sé si hay alguno de los espectadores esta noche. Ojalá no, ¿verdad? Voltee a ver al que está a la par, dígale: ¿es usted de los obedientes o es de los espectadores? Dígale. Si una miradita así, solo así de largo, así, no muy fija. ¿Es usted de los espectadores o de los obedientes? Si es de los obedientes, oiga, dijo el Señor, porque los primeros apóstoles en ese campo le reclamaron al jefe cuando les estaba pagando igual el salario que los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana. Y dijo, me imagino que esos son los... Ahí está dando una idea el Señor de los apóstoles que le dijeron: Señor, ¿y por qué le está dando el mismo salario si estos a las 6, ya un cuarto para las 6 entraron, y nosotros estamos desde las 6 de la mañana y tú les estás dando el mismo salario? Quiero decirle que para los obedientes, damos un amén, iglesia. Quiero decirle que para los obedientes Dios les tiene el mismo salario de Pablo, el mismo salario de los hombres que empezaron a romper, hermanos, camino. Es que en Dios no se pierde. Diga conmigo: en Dios no se pierde. Dígalo pues: en Dios no se... Digámoslo: en Dios se gana. Los hijos obedientes no perdemos, hermano. Los hijos obedientes, siéntase bendecido si movió el pie para lo de Dios, para este evento. Siéntase bendecido, no ande llorando, porque eso ya pierde su bendición. Que fíjese que no me dieron, que fíjese que no me dieron una espaldita en la nuca, que fíjese que usted viera cómo me trató el hermano que andaba con el bus, me trató de patada. Así lo merecemos a veces, y no ande quejándose que lo trató de patada, porque Dios lo está formando. Porque también el servicio a Dios, las batallas en la obra del Señor forman el carácter del discípulo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Forman el carácter del discípulo. El discípulo se forma cuando se bolsea. El discípulo se forma cuando lo desprecian. El discípulo se forma cuando, hermanos, las cosas no le salen como quiere. Ahí se va formando el carácter. Así que si en esta oportunidad tuvimos
la bendición, sintámonos agradecidos con Dios. Y podamos decir, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y nos va a seguir ayudando. Ahora finalizo diciéndole que los premios que va a recibir cada uno, usted no tiene idea. Y no es para, hermanos, para halagar, sino porque la Biblia lo expresa. Los premios, todo eso que usted hizo son perlitas, son perlas, son adornos en esa preciosa corona, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer, cuide lo que Dios le dio. Cuide lo que Dios le dio. No solo, ¿verdad? No solo haga una parte de la labor. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? ¿Qué le dijo? Sí, Señor. ¿Y qué más le dijo el Señor? Pastoréame, es decir, disipule a esas ovejas que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y con mucho esmero se lograron. Disipúlelas. Pida ya rato hubiera pedido usted su formulario donde se le tomó sus datos, y a orar por ellos, y a suplicar por ellos, y a ayunar por ellos. Porque el niño tierno, si la mamá no se pone viva, se le muere. Amén, amén. Al niño tierno hay que, hermanos, desde pequeñito hay que darle lechita, pero de la más suave, y sucesivamente. Así que así es la vida espiritual. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de ser nosotros ahora en este tiempo aquellos misioneros que llevamos tu palabra. Estamos agradecidos de ser ahora esos sembradores de la semilla. Estamos agradecidos de ser ahora esos que hace, Señor, que hace 2000 años tú encomendaste, y que nosotros somos el producto de esos grandes siervos. Gracias, Dios, porque vamos a seguir avanzando de acuerdo a la pasión y a la entrega que tú nos des. Oh, gracias, Dios. Bendecimos a las mujeres en Victoria. Levanten las manos, vamos a orar por ellas. Ellas viven orando por nosotros. Padre amado, te ponemos en tus manos a esas mujeres. Ese ministerio que tú has ocupado para hacer también cosas grandes. Es el pilar que tú has puesto en este ministerio. Bendícelas, ayúdalas, fortaléceles y síganlas usando, Dios amado, por Jesucristo, Señor nuestro. Que esa pasión de estas mujeres, que esa pasión por el compromiso de la obediencia para llevar tu palabra no cese, no baje, que tú las uses, Dios amado, por Jesucristo. Te ponemos las almas también, los que reconciliaron. También te ponemos a cada uno, que tú los cuides, y que cada pastor, cada coordinador, cada uno esté corriendo para ver cuáles son sus formularios, para estar orando por ellos, Señor. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de que nosotros